Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Arduk y el Sinsangu sorprendieron a todos con una inesperada separación y ahora un gesto de Bar conmueve a millones. La noticia llegó como un rayo. Bar Arduk y el Sinsangu, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, decidieron poner fin a su relación. Nadie lo veía venir, porque en los últimos meses se les había visto sonrientes en eventos públicos y compartiendo miradas llenas de complicidad. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad era distinta. Y lo que ha dado un giro aún más impactante a esta historia es la publicación de una carta escrita por Bar para Elsin. El documento apareció en redes sociales de manera sorpresiva. Querida Elsin, escribo estas palabras con el corazón en la mano. Nunca pensé que llegaría este momento, pero necesito que sepas cuánto significas para mí, aunque nuestros caminos ya no vayan en la misma dirección, se lee en uno de los fragmentos que más ha emocionado a sus seguidores. Las reacciones no tardaron en aparecer, miles de comentarios inundaron Instagram y Twitter, expresando tristeza, apoyo y hasta lágrimas virtuales. Elsin, quien hasta ahora había mantenido silencio, fue vista en un evento benéfico y cuando la prensa le preguntó sobre la carta, respondió con voz calmada, lo leí, y solo puedo decir que fue sincero. Hay cosas que se viven de manera privada, pero agradezco el respeto y el cariño de quienes nos siguen. Estas palabras aumentaron aún más la expectativa, pues todos esperaban un enfrentamiento o una negación, pero en su lugar, Elsin mostró madurez y serenidad. Mientras tanto, Bar fue captado en una salida nocturna con amigos cercanos, y al ser cuestionado por los periodistas, comentó, sé que la carta causó revuelo. No fue mi intención hacer un espectáculo, solo quería ser honesto conmigo mismo y con ella. Lo que viví con Elsin siempre será parte de mí. Estas declaraciones hicieron que muchos de sus fans estallaran en lágrimas y compartieran mensajes como Bar, nos ha roto el corazón o esta historia nos demuestra que el amor verdadero también puede tener finales tristes. Lo sorprendente fue que, apenas unas horas después de la publicación de la carta, hashtags como #Barelín y #La Carta de Bar se convirtieron en tendencia mundial. Influencers, programas de televisión y revistas digitales hicieron eco de la historia, resaltando la sensibilidad del actor y el impacto emocional que sus palabras habían causado. Incluso se reportaron casos de fanáticas que organizaron encuentros en cafeterías para leer juntas la carta y hablar sobre la relación de la pareja. En medio de esta tormenta mediática, comenzaron a circular rumores sobre las razones de la separación. Algunos señalaron diferencias de agenda, otros hablaron de proyectos profesionales que los mantenían distanciados. Sin embargo, ni Bar ni Elsin confirmaron nada al respecto, manteniendo la discreción y dejando que cada quien interpretara lo sucedido a su manera. No todo tiene que ser contado, dijo Elsin en un breve comentario que dejó aún más incógnitas. Los fans, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. Algunos organizaron campañas en redes sociales con mensajes de apoyo a ambos artistas, promoviendo el lema El respeto primero y pidiendo a los medios no invadir la intimidad de la pareja. Otros, en cambio, no pudieron evitar especular sobre terceros en discordia, aunque tanto Bar como Elsin desmintieron de manera categórica cualquier insinuación de infidelidad. Lo nuestro se acabó por razones personales, nada más, aseguró Bar en una breve entrevista. En paralelo, diferentes portales de entretenimiento comenzaron a publicar cronologías de la relación. Desde los primeros rumores de romance hasta los momentos más memorables que vivieron juntos en alfombras rojas y entrevistas. Fueron una pareja que inspiró a millones, no solo por su talento, sino también por la química que transmitían dentro y fuera de la pantalla, escribía una de las revistas más leídas en Turquía. Esta narrativa aumentó la nostalgia de los seguidores, quienes compartían videos antiguos de la pareja acompañados de mensajes como siempre serán nuestro dúo favorito. La carta, que inicialmente parecía un gesto privado, se convirtió en un fenómeno cultural. Profesores de literatura llegaron a usar fragmentos en clases para hablar de la importancia de la sinceridad y la vulnerabilidad en la escritura.
Cuando una figura pública abre su corazón, nos recuerda que detrás de la fama hay seres humanos con las mismas emociones que todos, comentó una docente universitaria en un programa de televisión. Por su parte, Elsin sorprendió días después con una publicación en Instagram, una fotografía en blanco y negro acompañada de una frase breve pero contundente: "El silencio también habla". Este mensaje enigmático desató miles de interpretaciones. Algunos lo vieron como una confirmación de que la herida seguía abierta, mientras que otros lo interpretaron como un acto de resiliencia. La publicación superó rápidamente el 1.000.000 de me gusta, demostrando una vez más el poder de convocatoria de la actriz. Mientras tanto, Barr reapareció en un evento cinematográfico, vestido de manera elegante y con una sonrisa tranquila. Cuando los periodistas insistieron en preguntarle por Elsin, él respondió: "Siempre le desearé lo mejor. Ella merece felicidad en todo lo que haga". Estas palabras fueron aplaudidas y compartidas como ejemplo de respeto mutuo, una rareza en un medio donde los escándalos suelen dominar los titulares. Lo que parecía una simple ruptura se transformó en un espejo social, debates en podcast, programas de radio y hasta foros de psicología analizaron el caso como un ejemplo de cómo las parejas modernas lidian con la presión pública y las expectativas ajenas. Algunos especialistas advirtieron que la exposición constante en redes sociales puede desgastar los vínculos, mientras que otros señalaron que la autenticidad con la que ambos manejaron el tema podría servir de inspiración para otras celebridades. El impacto no se limitó a Turquía. En países de América Latina y Europa, la noticia ocupó espacios en programas de espectáculos, generando un fenómeno transnacional. No se trata solo de una ruptura, sino de cómo la vulnerabilidad conecta a las personas más allá de las fronteras, señaló un columnista español. Hashtags en diferentes idiomas continuaron circulando, manteniendo viva la conversación semanas después del anuncio. Sin embargo, lo que más conmovió a los seguidores fue un segundo gesto inesperado de Barr. Durante una obra de teatro benéfica en la que participó, dedicó unas palabras sin mencionar nombres, pero con un mensaje cargado de emoción: "A veces el amor no termina, simplemente cambia de forma. Y aunque los caminos se bifurquen, lo que fue verdadero nunca desaparece". La sala entera rompió en aplausos, y los medios no tardaron en titularlo como la segunda carta de Barr, esta vez sobre el escenario. Hoy, aunque ya no estén juntos, la historia de Barr Arduç y Elsin Sangu sigue escribiéndose en la memoria colectiva de sus fans. Para muchos, se convirtieron en el ejemplo de que el amor, incluso cuando no tiene un final feliz en términos románticos, puede transformarse en respeto, gratitud y un legado de emociones compartidas. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Es la carta de Barr un acto de amor verdadero o una despedida definitiva? Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta historia que nos ha conmovido tanto. Y no olviden, si quieren seguir enterándose de más noticias como esta, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle. Nos vemos en el próximo video.